de qué, de trabajar antes, porque en realidad hay temas muy bonitos en informática para telemática, temas muy interesantes. Porque es que eso de, pues sí, yo sé que uno envía las guías y sí, se desarrollan y todo, pero lo más bonito es de pronto cuando hay investigación, cuando hay participación, eso es lo mejor. Bueno, Hay interacción. claro, sí, yo puedo mirar cómo están de bonitos y de gorditos y de, sí, están bien, están súper. ¿Y qué nos dice Manuel Becer, Manuel Samuel Barrera? Es que aquí nosotros estamos en la esperanza, entonces nosotros estamos aquí en el CAP. Entonces, claro, se va la luz, hay mucha gente que vive alrededor. Felipe, tú también vives acá cerca. Sí, señora. ¿Todos viven acá cerca al CAP? No, pero me dice, hubo un bajón, pero no se me fue. Un bajo, sí, está uno como chévere y ¡pum! Queda uno. ¡Pum! Bueno, continuamos. Entonces estábamos hablando de que los aportes de los contenidos de las áreas del saber importantes como son la física, la matemática y la química, ¿no? Entonces ya habíamos hablado que la física, pues entonces en la física se mide la onda, se mide la velocidad con la que va la onda, la velocidad con la que van los datos, ¿sí? Combinando con una gran variedad de elementos que permiten que esta tecnología informática pueda llegar a diferentes lugares, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la matemática. Ahí vamos hablando de la matemática. En la física, pues son las formulitas que se aplican y en la matemáticas es, por ejemplo, los datos, ¿cómo van los datos? Acordémonos que nosotros en la parte matemática vemos el lenguaje, espere que aquí entra otro chico, lenguaje binario, que fue uno de los desarrollos de la tecnología, porque nosotros sabemos que el lenguaje de los computadores es el código binario, ¿cierto? El lenguaje binario. Y a través de los ejercicios matemáticos y toda esa cuestión de la lógica, ha intervenido mucho en que se maneje gran variedad de información, ¿no? Todo tipo de información, actualmente la información multimedia. Bueno, ahora, ¿qué otro aporte hacen con relación a la matemática? ¿Algún otro? Por ejemplo, la química. Pues la química también, porque, por ejemplo, ¿cómo sabrían que un material es conductor de electricidad si no saben de química? O Exactamente. sea, ¿cómo saben que los metales pueden conducir electricidad y no pueden hacer? Sí, correcto, correcto. Eso sí, excelente. Sí, excelente, excelente, porque de todas maneras dice uno muchas veces dice, no, pero ¿qué áreas? Eso que la matemática, que la física, que la química, ¿qué tiene que ver la química con el transporte de la información? ¿Sí? Pero mire lo importante que es, ¿sí? La evolución que ha tenido, por ejemplo, todos esos cables, todas esas torres, todo eso ha venido evolucionando, todo eso ha venido cambiando hasta llegar hoy día y se utilizaban, por ejemplo, ondas y toda la cuestión. Pero, por ejemplo, todo lo que ha llegado, aquí llegó José Alejandro Parrado de 81, no, él no es de aquí. Entonces, de todas maneras, todo ese tipo de información, la manera como está viajando a través de la fibra óptica, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, hay instalaciones todavía se conservan las instalaciones de fibra, de cable de cobre, ¿cierto? E incluso ahorita la novedad de la fibra óptica, ¿sí? Todas esas son evoluciones que ha tenido los elementos que conducen, ¿sí? Que llevan la información de un lugar a otro. Bueno, ¿qué otro aporte tenemos aquí? Personajes. Personajes. ¿Qué personajes? Personajes es lo que hay. Está Guillermo Marconi, Sí, Waldemar Poulsen, sí. Lee De Forest, Edwin Armstrong, Walter Meissner, Franklin Leonard Pope, Irving Langmuir y Heinrich Rudolf Hertz. Sí, o sea, ese Henry Hertz fue el que descubrió la onda electromagnética, ¿sí? La velocidad de las ondas, eso, ondas hertzianas, que son lo que llamaban, le dio el nombre de ondas hertzianas
en honor a su nombre, ¿sí? Bueno, dígame, por ejemplo, cada uno de ellos, ¿qué aportes hizo o cuál era la función de su trabajo, cada uno de ellos? Por ejemplo, Marconi, por ejemplo. Listo, Felipe. ¿Tú qué colocaste en tu trabajo? Pues Marconi fue conocido por ser uno de los impulsores de la radiotransmisión a larga distancia. Sí. Y por eso, pues debido a eso fue que se denominó la ley de Marconi, Ujú. así como el desarrollo de la telegrafía o Sí, la radiotelegrafía. con la radiotelegrafía. Fueron los primeros, lo primero que se utilizó en largas distancias fue la telegrafía y la radiotelegrafía, ¿sí? Incluso las primeras oficinas de transmisión de información eran, ustedes no de pronto no han leído en la historia las oficinas donde llegaba uno a colocar los telegramas, que llegaban con un aparatico, Yo, marcaba los códigos, ahí, bueno, no hemos tenido, como no hemos tenido la oportunidad de estar en la clase, ¿sí? Pero hay unos videos muy importantes que hablan sobre esa historia de la telegrafía, de cómo empieza, de cómo se desarrolla hasta llegar hoy día a lo que tenemos, ¿sí? Que gracias a todas aquellas personas y a todas sus invenciones y a todas sus prácticas, pues afortunadamente tenemos la comunicación que tenemos hoy. Ustedes se imaginan si esta situación que estamos viviendo en el mundo entero se hubiese presentado hace 10 años, ¿cómo estaríamos entonces nosotros con la parte de tecnología? ¿Qué hubiese sido de la humanidad, de las telecomunicaciones? ¿Qué hubiese sido? ¿Cierto? Difícil. Ahorita por lo menos nosotros tenemos la oportunidad de que nos estamos mirando y que hablamos en la camarita y que bueno, Ah, entró el la luz internet, y profe. volvió la luz, ¿sí? Pero bueno, y tenemos la oportunidad de ingresar rapidísimo, vean, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas. Imagínense todas las actividades que nosotros tenemos hace tantos años, bastante difícil. En esa época de pronto lo que había era los correos, de pronto el Facebook, y podía uno mandar una imagen, pero eso que diga que uno que la multimedia en furor, poco. Y en Colombia, difícil. Pues Y no nomás, pienso yo que no se le daría sí, importancia a eso y se seguiría asistiendo al colegio. imagínense, sí. Bueno, de todas maneras, afortunadamente la tenemos, ¿no? Afortunadamente tenemos esa tecnología. Bueno, ¿en qué campos, en qué áreas se ha aplicado esta tecnología? profe, La área de en las cuanto ondas de a, radio, En la radio, sí, pues principalmente en la comunicación, sí, comunicaciones, sí, también en la medicina, por ejemplo. sí, Las ondas de radio también son usadas en la medicina. sí, Y a los pilotos. también, sí. Hay una gran variedad de áreas donde se desempeña. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de todas maneras, es aplicable en la mayoría de las áreas. En la mayoría de las áreas. Comunicación, educación, medicina, ¿cierto? Y desarrollo tecnológico de variedad de dispositivos que existen y que se ponen a disposición de la humanidad para su propio beneficio. Eso es un punto de vista positivo, hay que verlo de esa forma, ¿no? Hay bastantes negativos, pero hay que mirarle las cosas positivas. Bueno, en qué consiste? Hay un punto, ¿cuál es el conjunto? ¿Cuál es el conjunto y el esquema que maneja la radiotecnia? ¿Qué dice la guía de conocimiento? ¿Cómo es la pregunta, profe?
Dice así, ¿en qué consiste el esquema del conjunto de la radiotecnia? ¿Qué es lo que se maneja en sí? La emisión y la recepción. Muy bien, muy bien. Lo que se emite y lo que se recibe, ¿cierto? Y el proceso, el sistema o el medio que se utiliza para ese proceso de la información. En ese momento, mire, por ejemplo, todos estos matemáticos, físicos, químicos, todos los aportes que hicieron, ¿cierto? Para que se pudiera llevar a cabo esa información, para que se pudiera manejar esa información. Bueno, otro. En la actualidad, ¿dónde se aplica la evolución de la radiotecnia? En la actualidad, ¿dónde se aplica la evolución de la radiotecnia? Profe, pues se aplica a todos los campos que ya se mencionaron y como todavía no conocemos del todo las utilidades, cada día se encuentran mejores usos y más usos para la aplicación de estas en Muy la bien. vida cotidiana. Sí, cada día se utiliza, o sea, con otros nombres, ¿no? Pero cada día hay muchas y más mejoras que se llevan a cabo para que en las diferentes áreas del conocimiento, en las diferentes áreas del saber, en las diferentes áreas comerciales, se aplique todo ese sistema, ¿sí? Todo ese sistema evolutivo de la radiotecnia que ha manejado la comunicación. Sobre todo, en la actualidad, el Internet. Uno llega y dice, bueno, conécteme en Internet. ¿Que le vamos a colocar televisión? ¿Qué teléfono? No me interesa. Me interesa solamente Internet. Porque es que con Internet, nosotros con Internet tenemos radio, tenemos televisión, ¿cierto? Tenemos una gran variedad de información a disposición, ¿sí? Donde permanentemente nosotros estamos enterados de todo, absolutamente de todo. ¿Listo? Bueno, ¿algún aporte? Nos quedan 2 minutos. ¿Algún aporte, mis chiquitines? ¿Todo bien? Bueno, no alcanzamos a repasarla, a profundizar la número 2, pero entonces para la próxima clase trabajamos la guía número 2. Les recomiendo mucho porque es la fibra óptica en Colombia, ¿sí? Y trae mucho contenido y me gustaría que ustedes analicen, lean. Y hay es una problemática que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Entonces, léanla bien y vamos a trabajarla, vamos a socializar contenidos, vamos a participar de todas esas ideas para la próxima clase. ¿Listo? Bueno, de todas maneras, muchas gracias por haber venido a la clase. Estuvimos acá, se nos fue la luz, pero bueno, no duramos mucho afuera y nos vemos entonces la próxima clase. ¿Listo, Listo, chicos? profe, muchas gracias por la Bueno, Listo, profe, bendiciones. gracias. Bueno, que Chao, estén profe. muy Hasta bien. luego, Bueno, profe. bueno, chao. Chao, profe. Bendiciones. Bueno, chao. Bueno, chao.